Bien, pues en primer lugar es un placer presentarles al embajador González Sánchez, que tal y como figura en el programa en estos momentos es embajador en misión especial para relaciones con las instituciones de la Unión Europea. Él ya tuvo también la amabilidad de acompañarnos hace 2 años en la primera edición de esta jornada y realmente es un placer, no solo un placer, sino un privilegio que él pueda estar aquí esta mañana para contarles de primera mano cómo se organizan desde el punto de vista del personal las instituciones, el sistema institucional de la Unión Europea. El embajador González Sánchez tiene una dilatadísima trayectoria no solo en la carrera diplomática, sino también en las instituciones europeas, en concreto en una de ellas, en el Consejo de la Unión. De hecho, es director honorario del Consejo de la Unión Europea, puesto que durante casi 20 años trabajó al servicio de esta institución como director en la Secretaría General del Consejo y conoce, por tanto, de primerísima mano su funcionamiento tanto del Consejo como del resto de las instituciones europeas. El embajador González Sánchez ingresó en la carrera diplomática en el año 1974 y después de varios destinos en el cuerpo diplomático, pues, como les decía, pasó a trabajar en el seno del Consejo, institución en la que durante casi 20 años desempeñó esas funciones. Al margen de todo ello y de esa dilatada carrera, tanto diplomática como al servicio de las instituciones de la Unión, no me resisto también a mencionar que el embajador González Sánchez es muy apreciado en la comunidad académica, entre quienes nos dedicamos al estudio del derecho de la Unión Europea, porque es autor de trabajos muy valiosos y que utilizamos habitualmente los que nos dedicamos a la docencia y la investigación en temas europeos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, cuando quiera. Buenos días a todos y, en primer lugar, mi agradecimiento a la Junta de Castilla y León, mi agradecimiento a la Universidad de Salamanca, al Centro EGOT Direct, por darme de nuevo la oportunidad de intervenir en esta jornada sobre oportunidades de empleo en las instituciones europeas. Ya esta mañana, en la sesión de inauguración, se ha mencionado el interés que reviste el trabajo en las instituciones europeas, un interés compartido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que desea fomentar y fomenta la incorporación de nacionales españoles en esas instituciones. Yo en mi intervención me voy a referir a esas oportunidades de empleo, al régimen aplicable al personal al servicio de la Unión y haré una referencia también a prácticas en las instituciones y formación. A continuación, mi colega César Pla hablará de manera más específica sobre el papel de la representación permanente, las convocatorias de la oficina EPSO y el contenido de los procesos de selección. Y tras ambas intervenciones que tienen, como se ha indicado, un carácter complementario, estaremos a su disposición en el coloquio para las dudas o comentarios que consideren oportuno plantear. El trabajo en las instituciones europeas resulta especialmente atractivo, interesante, y lo digo desde mi propia experiencia, puesto que, como se ha dicho amablemente en la presentación, yo trabajé durante 18 años como funcionario de esas instituciones y guardo un gratísimo recuerdo de aquella larga experiencia laboral. Al servicio de las instituciones trabaja un número considerable de personas. En la diapositiva siguiente daré algunas cifras con regímenes administrativos diferentes. En esta diapositiva he querido agrupar a las personas que trabajan al servicio de las instituciones en 3 grupos diferentes. En primer lugar, el personal stricto sensu de la Unión, por tanto, el más amplio con diferencia de los 3, donde se incluyen los funcionarios de las instituciones,
también conocidos como agentes estatutarios, por serles de aplicación el Estatuto de la Función Pública de la Unión. Los denominados agentes temporales, que, como la palabra indica, solo se diferencian de los anteriores por la temporalidad de su contrato, un contrato, en este caso, de carácter administrativo, pero incluso con la característica de que cuando ese contrato se prorroga, y se prorroga muy a menudo, y si se prorroga por segunda vez, en ese momento se prorroga con carácter indefinido y ya prácticamente en nada o casi nada diferencia a agentes temporales de funcionarios. Los denominados agentes contractuales, vinculados a la institución de que se trate por un contrato, en este caso de carácter laboral, y con funciones dependiendo del grupo al que pertenezca. Los agentes auxiliares, contratados a menudo para sustituir a otros agentes, funcionarios o agentes temporales, que en un determinado momento interrumpen temporalmente sus servicios y son sustituidos por otros agentes. O los agentes locales, contratados in situ, por ejemplo, en el caso de las numerosísimas delegaciones con que cuenta la Unión Europea en países terceros, pues bien, esas delegaciones cuentan con funcionarios y agentes temporales en su seno, pero contratan también personal local para funciones de carácter de tipo de servicios. Y finalmente los denominados consejeros especiales, en este caso personal de alto nivel, al que se le asigna este régimen administrativo cuando, por ejemplo, imaginemos un director general que en un determinado momento cesa en sus servicios, tiende a nombrársele consejero especial con una determinada función muy concreta. Otro grupo de personas temporalmente al servicio de las instituciones lo son los funcionarios de los Estados nacionales que durante un tiempo determinado trabajan al servicio de las instituciones europeas. Aquí se incluyen los expertos nacionales en comisión de servicio, con la característica de que este personal sigue percibiendo durante un periodo de tiempo que va de 1 año hasta 4 años en su caso, siguen percibiendo su salario nacional y la institución de que se trate abona unas dietas que asimilan su salario al de los funcionarios de un nivel similar. También existen los expertos nacionales en comisión de servicios sin coste, en este caso sin coste para las instituciones, en el sentido de que es el Estado nacional de procedencia el que abona no solo el salario nacional, sino también las dietas. Expertos nacionales en comisión de servicio en formación profesional, funcionarios nacionales que durante un periodo de tiempo, en este caso mucho más corto, de 3 a 5 meses, colaboran con las instituciones, como la palabra indica, pues para mejorar su formación en temas relativos a la Unión. El programa Erasmus Funcionarios, todos ustedes conocen y algunos habrán realizado parte de sus estudios en el marco del programa Erasmus. Pues bien, el programa Erasmus, en el marco del programa Erasmus Funcionarios, funcionarios de los Estados nacionales son destacados durante un periodo de tiempo, en este caso muy corto, de 2 semanas, a la comisión, para durante ese periodo de tiempo conocer mejor en la práctica el funcionamiento de las instituciones. Y finalmente un programa de naturaleza diferente, el programa TAIES, un programa de cooperación de la Unión Europea con países candidatos a la adhesión y países de la vecindad europea, la vecindad este y la vecindad sur. Pues bien, en el marco de este programa, funcionarios nacionales son destacados a las administraciones de estos países terceros para cooperar con sus funcionarios en la adecuación de su normativa nacional a la normativa de la Unión. Una adecuación absolutamente obligatoria en el caso de países candidatos a la adhesión, pero que también en el caso de los países de la vecindad europea está prevista en los correspondientes acuerdos de asociación. Y finalmente un tercer grupo de personas, jóvenes en este caso de los Estados miembros y también de algunos países terceros, que durante un periodo de tiempo limitado realizan prácticas en las diferentes instituciones europeas. Como este es un tema que también les puede interesar, más tarde haré una referencia al mismo, a esas prácticas, y también lo complementará mi colega César Pla.
El presupuesto de la Unión Europea fija cada año la plantilla de efectivos recursos humanos de las diferentes instituciones. Pues bien, en este caso, el presupuesto del año 2015, no tengo todavía los datos para este año 2016, pero variará muy poco respecto al contenido del cuadro que estoy presentando. En el presupuesto del año 2015 se prevé hasta un total de 46.213 personas trabajando al servicio de las instituciones. Utilizo la expresión hasta un total de, en el sentido de que evidentemente no era ese el número de personas que trabajaba para las instituciones, pero sí el techo, el número máximo total. Digo, no era ese el número, sino algo menos, puesto que siempre existen vacantes en las correspondientes plantillas. El mayor número de efectivos corresponde, como puede verse, a la Comisión Europea, un 53% del total, lo cual es lógico, puesto que es esta institución, la Comisión, la que gestiona los programas comunitarios en el ámbito, en el marco de las diferentes políticas de la Unión, y es para la gestión de esos programas para lo que se requiere un número considerable de efectivos. A continuación, la Secretaría del Parlamento Europeo, con un 14% del total. En tercer lugar, la Secretaría del Consejo, 7%. A distancia ya el Tribunal de Justicia y el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, 4% en cada caso. Tribunal de Cuentas y Comité Económico y Social, 2%. Comité de las Regiones, 1%. El régimen aplicable al personal al servicio de la Unión viene recogido en un reglamento muy antiguo, un reglamento del año 68, pero que continúa siendo de aplicación en la actualidad, aunque ha experimentado un número muy considerable de reformas a lo largo de los años. Una reforma especialmente importante del Estatuto tuvo lugar en el año 2004 con el objeto de modernizar la función pública europea. Y en esa reforma, entre los muchos cambios entonces introducidos, se estableció una nueva estructura de carreras para el personal al servicio de la Unión. Hasta entonces existían 4 categorías de funcionarios, incluso una categoría adicional que incorporaba a lo que se conoce como el personal lingüístico. Pues en esa fecha, 2004, se modifica el sistema, se establecen 2 únicos grupos de funciones, administradores y asistentes, y una única escala de grados, del grado 1 inferior al grado 16 superior. Después lo veremos en otra diapositiva. En el año 2010, algo importante, de carácter más específico, referente al procedimiento de selección de personal. Hasta esa fecha, en los procesos de selección, lo que se evaluaba básicamente eran los conocimientos de los candidatos. A partir del año 2010, lo que se evalúan, y lo iremos viendo a lo largo de ambas exposiciones, lo que se evalúan son las competencias y habilidades de los candidatos. Ese mismo año, 2010, una reforma en paralelo con la creación de ese nuevo órgano al que antes aludía, el Servicio Europeo de Acción Exterior. El Servicio Europeo de Acción Exterior se caracteriza, entre otras cosas, por una composición sui generis en materia de personal, en el sentido de que al menos 1/3 de su personal de nivel administradores debe proceder de los servicios exteriores de los Estados miembros. Pues bien, ello obligó, entre otras razones, a una reforma del Estatuto como la que tuvo lugar ese año. Y finalmente, la reforma de carácter general más reciente, la que tuvo lugar en el año 2013, entró en vigor el 1 de enero del año 2014, motivada por las restricciones presupuestarias que han afectado también a la Unión en su conjunto y por el hecho de que en esa fecha terminaba el periodo de aplicación del sistema o del método de adecuación de los salarios de los funcionarios, un método que había funcionado durante 2 periodos sucesivos de 10 años y se requería el establecimiento, como así se hizo con la reforma, de un nuevo método de adecuación
de esos salarios de los funcionarios. En esta diapositiva vemos el contenido general del Estatuto. El título primero incluye las disposiciones generales. Ahí figura la definición de quién es funcionario de las instituciones, una definición en la que se señala algo bastante evidente: es funcionario quien así, de cada institución, quien así lo decide, la correspondiente autoridad investiga el poder de nombramiento, algo que parece evidente, pero donde es importante señalar que, aunque el Estatuto se aplica por igual al conjunto de todos los funcionarios, sin embargo, se es funcionario de una u otra institución, es decir, se es funcionario de la Comisión o de la Secretaría del Consejo o del Parlamento o del Tribunal de Justicia. Y dentro también de este título primero, los grupos de funciones y grados, de acuerdo con esa modificación a la que aludía antes, que tuvo lugar el año 2004. Voy a pasar a la diapositiva siguiente, aunque luego vuelva sobre esta. Aquí en esta diapositiva vemos los dos grupos de funciones, como antes mencionaba, la función de administradores, a la que corresponden las competencias más importantes en materia de dirección, concepción, estudio. Aquí se incluyen también los expertos, como por ejemplo los lingüistas, que en su día, antes de la reforma del año 2004, se estableció una categoría específica para su inclusión, dado el gran número de lingüistas existentes en la Unión Europea. Todas las lenguas son lenguas oficiales e incluso lenguas de trabajo, lo cual significa que en la actualidad, en una Unión de 28 Estados miembros, hay nada menos que 24 lenguas diferentes, lo que explica la existencia de un gran número de traductores, intérpretes o incluso los denominados juristas lingüistas. También el resto de especialistas figuran en esta función de administradores. Y la función de asistentes, a la que corresponden funciones de aplicación, de carácter técnico, de carácter ejecutivo. Y una única escala de grados, como decía antes, del grado 1 inferior al grado 16 superior. A la función de administradores corresponden los grados 5 inferior al grado 16 superior y a la función de asistentes el grado AST1 inferior al grado AST11 superior. Con la característica, como vemos en la diapositiva, que los del grado 5 al grado 11 se aplican por igual a ambas funciones. Esto significaría, bueno, desde un punto de vista quizás anecdótico, pero el hecho de que un experimentado asistente de grado AST11 pues tendrá responsabilidades y tendrá también, evidentemente, retribución notablemente superiores a un joven administrador de grado AD5. En la reforma del año 2013 se ha añadido una tercera columna, la que aparece encabezada con las siglas AST/SC, que incluye al personal de secretaría. Todo esto aplicable a funcionarios y agentes temporales. Podría añadir que cada uno de estos grados aparece dividido, como se indica, en 5 escalones. Son periodos de 2 años de carácter similar a lo que significa en la Administración española los denominados trienios. Pues bien, todo esto aplicable a funcionarios y agentes temporales. En el caso de los agentes contractuales, 4 grupos de funciones: el grupo 1 inferior, el grupo 4 superior y una escala de grados del grado 1 inferior al grado 18, con las correspondencias que pueden ver en la diapositiva: al grupo 4 superior, grados 13 a 18, grupo 1 inferior, grados 1 a 3. Si volvemos a la diapositiva anterior, al título segundo del Estatuto hace referencia a derechos y obligaciones. Escasas diferencias respecto a derechos y obligaciones de funcionarios nacionales, quizá con la, no diría excepción, sino con el añadido de aquellos casos en los que aparece un reflejo del carácter supranacional del proceso de integración de la Unión. Así, por ejemplo, pues la independencia de los funcionarios de la Unión respecto del Estado del que sean nacionales, una independencia que es al mismo tiempo un derecho y una obligación. Un derecho a que el Estado nacional, al Estado del que es nacional, no trate de inmiscuirse en su labor, en su actividad profesional, pero también una obligación en el sentido de que si el Estado del que es nacional tratará de hacerlo, obligación de evitar
ese intento de inmiscuirse en su labor. Y el título tercero aparece con la denominación Carrera de los Funcionarios. Cuando en aquella fecha muy lejana del año 68 se aprobó el Estatuto aplicable al personal entonces de las Comunidades Europeas, se quiso dotar a las personas con vocación por la función pública europea de la posibilidad de realización de una verdadera carrera administrativa europea. Y de ahí el contenido de este título tercero. Y la carrera de los funcionarios se inicia, evidentemente, por el proceso de reclutamiento. ¿Cuándo tiene lugar reclutamiento de personal? Condición sine qua non, existencia de vacantes en las correspondientes plantillas. Como veíamos en una de las primeras diapositivas, el presupuesto de la Unión fija cada año la plantilla de efectivos, pues bien, se requiere la existencia de vacantes en esas plantillas. Sin que ello implique, ni mucho menos, que la existencia de una determinada vacante va a suponer la convocatoria de un concurso. Una vacante concreta de nivel, imaginémonos, AD9 en la Comisión, Dirección General de Competencia, normalmente se cubrirá con una persona ya, un funcionario que sea adecuado para cubrir esa vacante. Donde se producen vacantes de manera generalizada, al igual que ocurre en una administración nacional, es en los grados de base de cada función. Los funcionarios van siendo promocionados en función de su valía profesional y es en esos grados de base AD5, en el caso de los administradores, AST1, en el caso de los asistentes, donde se produce el mayor número de vacantes y donde tiene lugar el reclutamiento del mayor número de personal. AD5 cuando no se requiere experiencia, AD7 si se requiere experiencia, AST1 si no se requiere experiencia, AST2, AST3 si se requiere experiencia. Esos concursos pueden ir dirigidos al reclutamiento de generalistas en los ámbitos administración pública, economía, derecho, o al reclutamiento de especialistas, como es el caso ya mencionado de los lingüistas u otros especialistas. Estos concursos se llevan a cabo en base al principio de no discriminación, no existen cupos nacionales, sino que el reclutamiento se basa en el mérito de los candidatos. Como decía antes, desde el año 2010 lo que se evalúan son las competencias y habilidades de los candidatos. En un documento que pone al día regularmente la Oficina Europea de Selección de Personal, oficina conocida normalmente por sus siglas EPSO, un documento denominado Normas Generales aplicables a los procedimientos de selección. La versión más reciente es la que figura aquí, tengo entendido, en fin, quizá exista ya alguna más reciente, pero yo creo que es la que figura publicada en el Diario Oficial de 27 de febrero del año pasado. Pues bien, en ese documento, y es importante que todas las personas interesadas en esta cuestión accedan a ese documento, al comienzo del mismo se indica cuál es el perfil general buscado por las instituciones y se menciona explícitamente: las instituciones buscan candidatos talentosos, motivados y muy cualificados en su ámbito que puedan acreditar las siguientes competencias generales y se indican 8 competencias que son las que se van a evaluar en los correspondientes concursos. Análisis y resolución de problemas, y luego se especifica en qué consiste, comunicación, calidad y resultados, aprendizaje y desarrollo, determinación de prioridades y organización, resiliencia, trabajo en equipo y liderazgo. En este caso, solo aplicable a la función de administradores. En todo caso, sobre la evaluación de estas competencias se volverá ulteriormente César Pla a hablar de ello. Una característica importante de los concursos de la Unión, característica diferenciadora respecto al sistema de oposiciones en España. En España, cuando alguien piensa en preparar unas oposiciones, está pendiente de la publicación de la correspondiente orden ministerial y cuando la misma tiene lugar, el candidato acude inmediatamente a ver el anejo de dicha orden, puesto que es en el anejo en el que figura el temario
y lo que el opositor va a hacer o está ya haciendo ha sido y es enclaustrarse durante un periodo de tiempo más o menos largo para el estudio de ese temario, sabiendo y siendo consciente que si domina el temario tiene muchas oportunidades de superar la oposición, si no domina el temario no tiene ninguna. Los concursos para la Unión no incluyen un temario, sino que señalan cuáles son las características generales del concurso, de qué concurso se trata, los requisitos de carácter general, la titulación necesaria, si es necesaria o no experiencia, y los idiomas que se requieren, el idioma propio. Hasta ahora, puesto que ha habido una sentencia que ha puesto el tema en duda al respecto, se exigía el conocimiento de inglés, francés, de una lengua entre el inglés, francés y el alemán. Esto puede cambiar. Y, tratándose de concurso para reclutamiento de especialistas, requisitos adicionales respecto a ese tipo de concurso para reclutamiento de especialistas. Pero ningún temario que haya que preparar. Esto significa, en términos prácticos, que la preparación de los concursos para la Unión es muy cómoda. Es una preparación que uno realiza mientras lleva a cabo otra actividad, una actividad laboral, una actividad de tipo académico, en su caso, pues realización de un máster, realización de un doctorado, en su caso, a lo mejor, preparación de una oposición nacional y, paralelamente, pues dedica un tiempo limitado, pues 1 hora, yo diría, diaria, a la preparación del contenido del primer ejercicio al que después se aludirá. Sobre las convocatorias se hablará ulteriormente y el desarrollo de los concursos de manera muy esquemática, puesto que después también se concretará. Una vez que ha tenido lugar la convocatoria en el diario oficial de la Unión Europea y se ha presentado y preparado la candidatura, 2 fases sucesivas. Primero, la fase de preselección, que tiene lugar en las capitales y algunas otras ciudades de los países de los Estados miembros, y son pruebas a realizar, pruebas tipo test a través de ordenador. Y es en esta primera fase donde la preselección o la selección o la criba es mayor. Solo un número muy limitado de candidatos pasa a la segunda fase, la de selección propiamente dicha, que tiene lugar en los centros de evaluación, en el centro de evaluación en Bruselas, y donde se seleccionará ya a quienes van a pasar a la lista de reserva. Aquí nuevamente una diferencia notable respecto al sistema de selección o al sistema de oposiciones en un país como el nuestro, en España. En España, quien supera una oposición sabe que casi seguro se va a convertir en funcionario, realiza ulteriormente un curso selectivo, pero que pese a la expresión selectivo, normalmente ese curso lo que hace es fijar el orden en el escalafón de los candidatos que han superado la oposición y será muy raro que no se convierta esa persona ya en funcionario. En el caso de los concursos para la Unión, la situación es completamente diferente. Quien ha superado un concurso integra una lista de aptitud que elabora el panel que ha juzgado el concurso y que la propia palabra indica el hecho de que esas personas son aptas para poder devenir funcionarios, pero ningún derecho adquirido. Esa lista de aptitud, la oficina EPSO la convierte en lista de reserva y esa lista de reserva circula por las diferentes instituciones y servicios de cada institución en los que existen vacantes, puestos vacantes, puesto que por eso se ha convocado el concurso, y donde se puede ofrecer a esas personas entrevistas con vistas al ofrecimiento de puestos de trabajo. Esto significa que a partir de este momento, desde mi punto de vista, es importante para que quien ha superado un concurso lleve a cabo lo que yo llamo una actitud proactiva, en el sentido de moverse, entre comillas, para obtener que se le invite a una entrevista y para obtener definitivamente un puesto de trabajo. Algo que quizá les puede sorprender, pero que no llama nada la atención desde la óptica de los funcionarios que están, de las instituciones que están acostumbrados a ese tipo, yo diría, de aproximación de personas que han superado concursos y que les contactan bien personalmente o bien por la vía del correo electrónico o por la vía telefónica. Para tener conocimiento de esas vacantes,
nuestra representación permanente en Bruselas facilita una ayuda muy valiosa. Quien supera un concurso se le ofrece un puesto de trabajo y es importante aceptar el primer puesto que se le ofrezca. Lo importante es meter la cabeza dentro de una u otra institución, puesto que ya habrá tiempo, en su caso, para cambiar de actividad. Los funcionarios están sometidos al principio de movilidad obligatoria y a los 4 años esa movilidad debe tener lugar. A partir de este momento comienza la vida profesional de quien ha superado un concurso y, a partir de este momento, el nuevo funcionario va a poder encontrarse a lo largo de su vida administrativa en alguna de las diferentes situaciones administrativas a las que hace referencia el artículo 35 del Estatuto. Se incluye ahí la situación de servicio activo, en la que se encuentran la mayor parte de los funcionarios, pero también otras situaciones como la de comisión de servicio, excedencia voluntaria, excedencia forzosa o, por ejemplo, la denominada licencia parental. Esto de que tanto se habla en la actualidad de la conciliación, pues bien, las instituciones ofrecen la oportunidad de, durante un periodo de tiempo limitado, ocuparse de niños pequeños al funcionario o a la funcionaria y durante ese periodo de tiempo incluso se sigue percibiendo una pequeña retribución. A partir de este momento, esa carrera administrativa implica, pues dentro de cada grado, el mero transcurso de periodos de 2 años, acumulación de un nuevo bienio, algo que, como decía antes, es similar al sistema de trienios en España, pero con la diferencia de que los trienios en España tienen escasa importancia económica, estos bienios de la Unión tienen una mayor importancia. Y más importante, el paso de un grado al grado superior, donde ya depende de la valía del funcionario, con la característica, por ejemplo, de que para la primera promoción se requiere acreditar el conocimiento de una tercera lengua, algo que no reviste ninguna dificultad, puesto que trabajar en las instituciones europeas significa trabajar en un marco multinacional, multicultural, multilingüístico, en el cual los conocimientos lingüísticos uno se impregna de ellos casi sin darse cuenta. Pero es que además cada institución cuenta con cursos de lenguas para sus funcionarios que facilitan ese aprendizaje lingüístico. El cese definitivo de funciones hace referencia al mismo el artículo 47, ahí se incluye la jubilación, la cual tenía lugar a los 65 años con carácter general, aunque es muy frecuente la jubilación anticipada cuando se cuenta con un mínimo de edad y un mínimo de antigüedad, pero donde ahora se ha trasladado a los 67 y la posibilidad de continuar hasta los 70. Curiosamente, un sistema similar al que existe en España, pero sigue siendo frecuente las jubilaciones anticipadas. Condiciones de trabajo, ya he dicho al comienzo de mi intervención el atractivo del trabajo en ese marco multinacional, multicultural, multilingüístico, y quizás una referencia a lo que figura en el título V del Estatuto, el régimen retributivo. Un régimen retributivo interesante, pero que desde mi punto de vista no debe ser el interés de ese régimen retributivo lo que fomente o lo que constituya la motivación para acceder al funcionariado. Esa motivación debe ser el deseo de trabajar en ese marco multinacional y quizás hace unos años existía un cierto temor por el trabajo, el salir al exterior. Yo creo que ello ya no existe y debemos congratularnos por ello, pero en todo caso no debe ser el régimen retributivo la motivación, aunque sí es, digamos, un aliciente adicional. Para que se hagan una idea de ese régimen retributivo, un joven funcionario que supera un concurso no contando con experiencia y es reclutado en el grado de base AD5, primer escalón, su sueldo base en la actualidad asciende a 4.384 euros con 38 céntimos. Un sueldo base interesante al que se adicionan algunas cantidades y se restan otras. La cantidad más importante que se adiciona es la denominada indemnización por expatriación, a la cual tienen derecho todos aquellos funcionarios cuyo punto de origen no coincida con el punto en el que van a desempeñar su actividad.
La mayoría de los funcionarios trabajan en Bruselas, muchos también en Luxemburgo. En la medida en que procedieran pues, de una ciudad como Salamanca, tendrían derecho a esa indemnización por expatriación, que supone un 16% sobre el sueldo base. Otras cantidades que se adicionan, la asignación familiar para funcionarios casados, asignación por hijos, funcionarios con hijos, asignación por escolaridad, funcionarios con hijos en edad escolar. Otras cantidades, sin embargo, se detraen. En primer lugar, el denominado gravamen impositivo de la Unión. Un privilegio de los funcionarios de las instituciones estriba en que su salario no está sometido al impuesto sobre la renta del Estado del que son nacionales, pero ello no significa que no paguen impuestos directos, puesto que ese salario está sometido a un gravamen de la propia Unión y la cantidad resultante revierte a las arcas comunitarias. También se detrae del sueldo base la contribución al régimen de pensiones. Se tiene derecho a pensión tras haber trabajado 18 años al servicio de las instituciones, o la contribución al régimen de seguridad social. Ya he mencionado la distribución de efectivos al comienzo, el reclutamiento en base al principio de no discriminación, y ahí se incluye la no discriminación por nacionalidad, lo cual solo se rompe en el caso de ampliaciones. Cuando tiene lugar la entrada de un nuevo Estado miembro, se posibilita durante un periodo de tiempo limitado, 2 o 3 años, la posibilidad de convocatorias de concursos limitados al reclutamiento de nacionales de ese nuevo Estado miembro. Al comienzo he mencionado la posibilidad de realización de prácticas. Las más numerosas son aquellas que se llevan a cabo en la Comisión Europea, dos veces al año. Se inician en marzo y octubre por un periodo de 5 meses y con un proceso de selección en 2 fases, una preselección en base a la documentación presentada, y quien supera la preselección son incluidos los candidatos preseleccionados en lo que se conoce como el Blue Book, el libro azul, que circula por los servicios de la Comisión y donde se pueden ofrecer prácticas a quienes figuran en el mismo. Y aquí nuevamente mi recomendación a quien ha superado la preselección también de, salvando digamos las distancias respecto a la importancia del proceso de reclutamiento, de llevar a cabo también en este caso una actitud proactiva para tratar de obtener en última instancia la beca a la práctica. Otras instituciones y órganos convocan también prácticas en su seno, prácticamente todas las instituciones, incluso órganos como las diferentes y numerosas agencias de la Unión, convocan prácticas en mucho menor número que la Comisión, pero donde a veces es más fácil la obtención de la práctica en estas otras instituciones u órganos. ¿Por qué? Por ser mucho menos conocidas, es decir, se solicitan muchas más becas para la Comisión que para estos otros órganos y, en ese sentido, en términos prácticos, puede ser más fácil su obtención. Y ya para terminar, una referencia a cuestiones de formación. He dicho un par de veces que desde el año 2010 lo que se evalúa en los concursos son las competencias y habilidades de los candidatos y no sus conocimientos como ocurría con anterioridad. Sin embargo, unos ciertos conocimientos relativos a la Unión son siempre útiles. La Unión Europea como tal no da formación en materias comunitarias, pero una amplia serie de programas facilitan un mejor conocimiento de la Unión. Hasta el año 2014 esos programas aparecían independientes unos de otros y desde esa fecha y para el periodo de las nuevas perspectivas financieras 2014-2020 se han incorporado en el ámbito del nuevo programa Erasmus+. Y ahí se ha incluido el antiguo programa Erasmus, conocido de todos ustedes, y Erasmus Mundus, pero también el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, para jóvenes empresarios, las acciones Marie Curie, movilidad de investigadores, el programa Leonardo da Vinci, movilidad de estudiantes de formación profesional, el programa Comenius, movilidad de estudiantes de enseñanza media, o el programa Grundtvig, educación de adultos, así como el programa Juventud en Acción,
donde se incluyen las actividades de voluntariado europeo, de las que se hablará ulteriormente. Y también dentro de este programa Erasmus+, las nuevas acciones de apoyo que desde el Tratado de Lisboa la Unión Europea tiene la posibilidad de llevar a cabo en el ámbito del deporte. Los Estados miembros, multitud de cursos de formación en sus diferentes universidades y centros de formación. Yo voy a limitarme a hacer una referencia al curso del Colegio Europa de Brujas, que con una duración de 9 meses se imparte todos los años en las diferentes modalidades Administración General, Derecho y Economía. Un curso de gran tradición y prestigio y donde es muy frecuente encontrar funcionarios de las instituciones que en su día realizaron este curso, sin que evidentemente sea una condición, ni mucho menos, la realización del mismo para la superación de un concurso. Y finalmente la formación en España, donde en mi caso, y procediendo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, no puedo dejar de hacer referencia al curso de larguísima tradición que se imparte regularmente 3 veces al año en la Escuela Diplomática, un curso de carácter general, un curso conocido coloquialmente como curso Ullastres, puesto que fue el embajador Ullastres, en su momento había sido ministro de Comercio, quien lo puso en marcha, y estoy hablando de los años 70, y lo dirigió hasta su fallecimiento. Un curso de tan larga tradición que el curso que está teniendo lugar en la actualidad, en el primer trimestre de este año, es la edición número 116 del mismo. Otros cursos, multitud los que se imparten en las diferentes universidades y centros de formación, y también una referencia a las jornadas informativas que, como esta que está teniendo lugar hoy en Salamanca, tratan de dar a conocer estas oportunidades de empleo en las instituciones europeas y que espero que les esté animando a ustedes a ver esta oportunidad de trabajo como una posibilidad laboral. Termino con ello. Les agradezco mucho su atención. A continuación, como he indicado al comienzo, tendrá lugar la intervención de mi colega César Pla y, tras ella, tanto él como yo estaremos a su disposición para posibles preguntas o comentarios. Muchas gracias.